Un apache rechazado por su propia gente salva a una joven del río, sin saber que ese momento cambiaría para siempre el destino de ambos y desafiaría todos los prejuicios de una época sin perdón. Elena viajaba en un carruaje cerrado, el aire denso con el perfume de agua de rosas y la promesa de un futuro preescrito que se sentía tan sofocante como las paredes de su prisión. Hija de un juez influyente del este, su destino ya estaba sellado. Un matrimonio de conveniencia en la lejana California, donde la esperaba una vida diseñada por manos ajenas, un lienzo en blanco que nunca sería suyo. El chirrido constante de las ruedas sobre el camino de tierra, la monotonía del paisaje que pasaba sin ser realmente visto, todo contribuía a la sensación de una existencia sin elección, un viaje interminable hacia un horizonte que no le pertenecía. Cada golpe del carruaje sobre una piedra, cada sacudida, resonaba en su pecho como una advertencia silenciosa, un preludio a la inminente ruptura de su frágil mundo, aunque ella en su inocencia protegida no pudiera aún discernir los sombríos presagios que se cernían sobre su caravana. Los baúles apilados a su alrededor, repletos de lazos y sedas, no eran tesoros, sino los grilletes dorados de una jaula que se cerraba inexorablemente, un futuro sin color ni melodía propia, solo el eco hueco de expectativas ajenas que la arrastraban, lenta pero implacablemente, hacia una vida de sombras y silencios impuestos, muy lejos de cualquier atisbo de libertad o de un amor verdadero. La caravana avanzaba entre las montañas y los ríos, una serpiente lenta y vulnerable, trazando su camino por el corazón de una tierra indómita que apenas conocían, ajenos a la ferocidad oculta en sus silencios. La monotonía del viaje se rompió abruptamente, el aire se heló, un gruñido ancestral vibró en el viento y de repente, sin previo aviso, la vida de Elena dio un vuelco catastrófico, arrojándola sin piedad a un abismo de incertidumbre. Una manada de lobos, hambrientos, espectros grises y feroces, descendió de la ladera de la montaña, emergiendo de golpe entre los árboles justo cuando el carruaje intentaba cruzar un arroyo, convirtiendo la tranquila travesía en un caos de terror y destrucción. El primer lobo se lanzó al agua con una furia salvaje, provocando que los caballos relincharan, desesperados y desorientados, sus ojos inyectados de pánico reflejando el horror inminente. Uno de ellos se encabritó violentamente, descontrolado, y en un instante de fatalidad, la rueda del carruaje cedió ante la fuerza del lodo, hundiéndose irremediablemente. Entonces, sin más aviso, con una brutalidad que le heló la sangre, el carruaje volcó, lanzando a Elena al caos, donde la furia de la naturaleza se encontró con la fragilidad de su existencia, marcando el fin de su antigua vida y el inicio de una lucha desesperada por la supervivencia. Elena cayó hacia un costado con un impacto seco y brutal contra una roca, el dolor punzante en su cadera robándole el aliento, mientras la corriente implacable del río la arrastraba con una fuerza indomable, llevando consigo todo lo que conocía: telas finas, la madera rota del carruaje, el cuerpo inerte del conductor, el caballo. Todo desapareció sin dejar rastro entre el remolino de ramas y la espuma blanca de las aguas embravecidas, engullido por el abrazo frío e indiferente del torrente. Ella apenas logró aferrarse a un tronco flotante, una tabla de salvación en medio de la desolación. Su falda, empapada y pesada como plomo, la arrastraba hacia el fondo, mientras el agua helada le golpeaba el rostro sin piedad, cegándola y ahogando sus gritos desesperados. Gritó una y otra vez, su voz una súplica desgarradora que se perdió en el estruendo del río, pero nadie respondió. Solo el eco de su propio pánico resonó en el vasto silencio de la naturaleza.
con la cadera adolorida, un dolor que la atravesaba como una espada helada, y los dedos entumecidos y temblorosos por el frío y el esfuerzo, Elena, contra todo pronóstico, logró sujetarse a una piedra en la orilla, una pequeña victoria en medio de la catástrofe que la había engullido por completo. Se arrastró entre el barro resbaladizo, el musgo húmedo y las raíces retorcidas, cada centímetro una agonía, hasta que finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logró salir del río, tosiendo, jadeando y temblando incontrolablemente, pero viva. Estaba empapada hasta los huesos, aturdida por el golpe y el shock, con la ropa rasgada que ofrecía y poca protección contra el frío inclemente, y el cabello pegado a la piel, un desorden salvaje que reflejaba el caos de su interior. Elena se incorporó con dificultad, cada músculo de su cuerpo gritando de dolor, pero una punzada de adrenalina la impulsó hacia adelante. A lo lejos escuchó un gruñido, luego otro, y supo con un escalofrío helado que los lobos, depredadores incansables, aún la seguían, la amenaza de una muerte brutal cerniéndose sobre ella. Empezó a caminar, cojeando, el dolor en cada paso, un recordatorio brutal de su caída, pero no podía detenerse. La desesperación la impulsaba, el instinto de supervivencia más fuerte que cualquier agotamiento. Las ramas afiladas le arañaban los brazos sin piedad. Las raíces traicioneras le cortaban el paso, obligándola a aferrarse a los árboles para no caer, en una huida desesperada por salvar su vida, mientras su respiración se volvía más rápida, más desesperada, el pánico, una marea creciente en su pecho. Cuando Elena creyó que los había dejado atrás, que la pesadilla había terminado, el bosque volvió a murmurar a sus espaldas, un susurro inquietante de ramas quebrándose y hojas moviéndose, un eco helado que le confirmó que la persecución no había cesado, que sus depredadores se acercaban de nuevo. Se detuvo en seco, el corazón golpeándole las sienes con una furia salvaje, un tambor enloquecido que resonaba en todo su cuerpo, y miró en todas direcciones, con los ojos desorbitados por el terror, buscando cualquier señal de sus perseguidores. Pensó que eran ellos otra vez, los lobos implacables, que no se habían rendido, que su destino estaba sellado, y entonces los vio. Tres siluetas oscuras, como sombras emergidas del mismo infierno, con los ojos brillando con una luz siniestra entre la maleza densa, acercándose agazapados, seguros de su presa, la amenaza tangible y abrumadora. Ella retrocedió, tropezó con una raíz invisible y cayó de rodillas, las fuerzas abandonándola por completo, ya sin energía para seguir. Luchando, el fin parecía inevitable, pero justo antes de que el primer lobo se lanzara sobre ella, un silbido agudo y penetrante rasgó el silencio del bosque, un sonido que era a la vez advertencia y milagro, y una flecha se clavó en el suelo, justo frente al animal, deteniéndolo en seco. Un segundo silbido cortó el aire, seguido por el impacto de otra flecha que se clavó con precisión, disuadiendo a los lobos. Los animales se detuvieron, olfatearon el aire con incertidumbre y entonces, inexplicablemente, huyeron, desvaneciéndose entre la maleza tan rápido como habían aparecido, dejando a Elena temblorosa y aturdida, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Se quedó allí, en el suelo, tiritando y sin voz, el shock aún paralizándola, hasta que finalmente lo vio. Una figura alta y enigmática emergió entre los árboles, moviéndose sin prisas, sin correr, solo caminando lentamente hacia ella, con el arco aún tenso en su mano, una presencia imponente y misteriosa. Su rostro era firme, tallado por el viento y el sol, sus ojos oscuros y tranquilos, irradiando una calma profunda que contrastaba con el caos que la rodeaba. Era un hombre, pero parecía una extensión del bosque mismo, una criatura de la naturaleza adaptada a su entorno de una manera que ella nunca había presenciado.
Elena se arrastró hacia atrás, el miedo instintivo apoderándose de ella, sintiéndose vulnerable y expuesta ante esta figura desconocida. «No, no me hagas daño», murmuró, su voz apenas un hilo. Pero él solo la miró fijamente, sin responder de inmediato. Simplemente se agachó a su lado, evaluando su estado con una mirada intensa y penetrante. «Estás herida», dijo con un acento extraño, sus palabras ásperas pero directas, resonando en el silencio. Elena intentó comprenderlo, sus pensamientos aún confusos por el impacto y el cansancio. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». Él no le contestó. Sus ojos solo la observaban con una quietud inquebrantable. Elena no tenía opción. Sus piernas no respondían. Sus dedos estaban entumecidos por el frío y el esfuerzo, dejándola completamente a su merced. Él la cubrió con una manta áspera, cuyo tejido rústico contrastaba con la delicadeza de su piel. La tomó en brazos con una fuerza silenciosa y comenzó a caminar, sin decir una palabra más. El aire se llenó con el aroma terroso de la manta y el olor a bosque de su salvador, una mezcla extraña y reconfortante. El viaje fue un borrón de dolor y semi-inconsciencia para Elena, sostenida por la firmeza de un extraño que, a pesar de su silencio, irradiaba una seguridad que no había conocido en su vida protegida. Cada paso de él era firme y constante, llevándola a través de la densa arboleda, lejos del peligro inminente y hacia un destino desconocido. Pero por alguna razón, en ese momento de absoluta vulnerabilidad, se sintió extrañamente a salvo, confiando su vida a este hombre del bosque, cuya mirada tranquila había disipado, aunque fuera por un instante, su terror. La cabaña estaba en lo alto de una colina oculta entre árboles gruesos que la protegían del mundo exterior, un refugio discreto y en armonía con su entorno. No era bonita, carecía de adornos, pero estaba seca, silenciosa y viva, impregnada de una esencia vital que se sentía extrañamente reconfortante para el alma agotada de Elena. Él la colocó suavemente sobre una manta junto al fuego crepitante, el calor invitándola a ceder al cansancio. Le ofreció un cuenco con agua fresca, clara como un manantial de montaña, y le acomodó una tela limpia y húmeda sobre la frente, un gesto de cuidado que la conmovió profundamente. Elena, apenas consciente, murmuró el nombre que había escuchado de labios de su captor, un eco de sus propias palabras. «Atsa». Él no respondió. Solo se sentó cerca, vigilante, inmóvil, su presencia una fortaleza silenciosa en la penumbra de la cabaña. Mientras el fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes y la lluvia afuera lavaba los rastros de lo ocurrido, Elena cerró los ojos, exhausta, sin saber aún si aquel extraño, este hombre del bosque cuyo nombre apenas conocía, era su salvación o una amenaza disfrazada. La incertidumbre se mezclaba con el agotamiento, pero por primera vez en mucho tiempo, una tenue esperanza se encendió en su corazón, una chispa frágil en la oscuridad de su destino incierto. La mañana se deslizó lentamente por las rendijas del techo, un rayo dorado que iluminaba el interior con una luz suave y titubeante, como si la montaña misma dudara en permitir que el nuevo día comenzara por completo, envolviendo el espacio en un resplandor ámbar. Elena abrió los ojos con dificultad, el cuerpo entumecido por el frío y la dureza del suelo, la garganta seca como el polvo del desierto. Un vago dolor en la cadera le recordaba vívidamente la caída, el impacto brutal que había alterado su vida para siempre, pero estaba viva, un hecho simple y abrumador que resonaba en cada fibra de su ser, un milagro silencioso que la llenaba de una gratitud inesperada. No recordaba haber soñado, o tal vez no había sido un sueño, sino el eco persistente del miedo, aún instalado en lo más profundo de su pecho,
un latido de ansiedad que no había terminado de disiparse. Miró a su alrededor, explorando el refugio. El techo era de troncos cruzados, rudimentario pero sólido. El suelo, tierra apisonada cubierta con mantas gruesas que ofrecían un mínimo de calidez y comodidad en medio de la aspereza del entorno. Cada detalle, una prueba de la vida, simple y austera que la rodeaba. A su lado, un cuenco vacío reposaba, testigo mudo de la bebida que la había sostenido. Y más allá, él, ese hombre enigmático cuyo nombre no se atrevía a pronunciar. Estaba sentado junto al fuego, de espaldas a ella, atizando las brasas con una vara larga y delgada, su silueta sólida y su presencia callada, llenando el espacio con una tranquilidad que desarmaba. No se había marchado, la había custodiado en su sueño, una certeza silenciosa que la invadió. Elena se incorporó con esfuerzo, cada movimiento una punzada, y él giró apenas el rostro sin rapidez, con una lentitud deliberada que no era indiferencia, sino una profunda calma. «Dolor», dijo con voz grave, señalando su cadera, sus ojos oscuros fijos en ella. Elena lo miró fijamente, aún sin saber si temerle o confiar en este extraño que la había rescatado. Su acento era peculiar, como si cada palabra le costara atravesar la garganta, pero lo entendía, no todo, pero lo suficiente para comunicarse. «¿Dónde estoy?», preguntó, su voz ronca por la sequedad y la inacción. «Montaña, refugio», respondió él, levantándose con una fluidez que parecía desmentir su robusta constitución. No caminaba como los hombres del este, rectos y rígidos, con esa formalidad que ella conocía. Él se movía como parte del entorno, como si la tierra misma lo hubiera moldeado, sus pasos ligeros y silenciosos, cada movimiento una extensión natural del paisaje. Se acercó despacio, portando un cuenco humeante, el vapor ascendiendo en espirales, una bebida caliente para ella. Elena tomó el recipiente con manos temblorosas, la superficie áspera del cuenco reconfortante contra su piel. El líquido desprendía un olor extraño, terroso y herbáceo, pero no desagradable, una mezcla exótica que le resultaba ajena, pero intrigante. Era un caldo hecho con raíces, hierbas silvestres y algo más que no pudo identificar, una infusión de la propia montaña, un remedio ancestral que le ofrecía este hombre de pocas palabras. «¿Qué es esto?», preguntó, la curiosidad superando su temor inicial. Atsa, como él se hacía llamar, se agachó de nuevo junto al fuego, sin mirarla directamente, su atención aparentemente en las brasas danzantes, en una espera silenciosa que se sentía a la vez paciente y enigmática. Él no respondió de inmediato, solo la miró de reojo, sus ojos oscuros penetrándola con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta, como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba su mente. Finalmente, con una voz baja y segura, dijo: «No envenena». Elena soltó una risa corta, inesperada, una burbuja de absurdo en medio de la confusión y el peligro que la habían rodeado. «Gracias, supongo», respondió, el humor una válvula de escape para la tensión acumulada. «Descansas hoy, mañana caminas». Sus palabras eran una orden, una directriz clara que ella no cuestionó. Elena bebió un sorbo del caldo, sintiendo el calor recorrerle el pecho, un bálsamo que la revitalizaba desde adentro, disipando el frío y el dolor de su cuerpo. Él la observaba sin insistencia, con una quietud que denotaba costumbre, como quien está habituado a no obtener respuestas, a la paciencia de la naturaleza misma. «Atsa», dijo ella, repitiendo el nombre que había escuchado, probando su sonido en su propia voz. «¿Ese es tu nombre?». Él asintió levemente, un reconocimiento silencioso. «Significa halcón», añadió, su voz una melodía grave. «¿Y sabes hablar mi idioma?». Él ladeó la cabeza un poco, una pregunta implícita en su gesto. «Soldados enseñaron».
Elena sintió una punzada de curiosidad, una historia oculta en esas pocas palabras. ¿Estuviste con ellos? Atsa se puso de pie sin responder a su pregunta, dejando en el aire la incógnita de su pasado con los soldados. Un silencio que Elena comenzó a entender no como una falta de palabras, sino como una elección deliberada, una frontera que él no deseaba cruzar. Se dirigió a una esquina de la cabaña donde colgaban tiras de carne seca, preparándose para una tarea que requería su atención, un gesto que indicaba el fin de la conversación personal. Elena bajó la mirada, comprendiendo la señal. No quería ofenderlo, no todavía. No en ese refugio precario donde su vida dependía de su buena voluntad. El día transcurrió lentamente, marcado por los silencios y las actividades cotidianas. Elena intentó levantarse en un momento con la intención de ayudar o simplemente de recuperar algo de autonomía, pero Atsa la detuvo con un gesto firme pero suave, indicando que debía permanecer quieta para su recuperación. Le ofreció más agua, cristalina y refrescante, y un pedazo de pan tosco, cocido con la aspereza de la vida en la montaña. Un alimento simple pero nutritivo. Elena comió en silencio, observándolo, su mirada escrutando cada movimiento de este hombre enigmático. No era joven como los muchachos de su ciudad, aquellos con quienes había bailado en salones iluminados, pero tampoco era viejo. Su edad se difuminaba en las marcas de su rostro curtido por el sol y el viento. Tenía los hombros anchos, una constitución robusta forjada por el trabajo y la vida al aire libre, y manos fuertes, capaces de tallar madera o tensar un arco con la misma facilidad. En sus ojos profundos había algo que ella no sabía nombrar. No violencia, no ternura en el sentido romántico que conocía, sino algo más primitivo, más elemental, como si llevara dentro el eco de un mundo sin relojes ni nombres, una sabiduría ancestral que ella apenas comenzaba a vislumbrar. Por la tarde, Atsa salió de la cabaña y ella no sabía a dónde iba ni por cuánto tiempo. Una punzada de miedo y vulnerabilidad la atravesó, el regreso de una sombra familiar que la acechaba. Pero él no cerró la puerta con trancas ni se llevó sus cosas. Solo dejó una manta cálida sobre sus piernas y la miró antes de irse, un gesto silencioso de protección y confianza. Regreso pronto. Descansa. Esas pocas palabras, dichas con su acento peculiar, resonaron en la cabaña. Un ancla en la incertidumbre del momento. Cuando regresó, traía leña para el fuego y pescado fresco, la cena prometida por el bosque. Elena, con una timidez que la sorprendió, lo ayudó a preparar el fuego, sus manos torpes al principio, pero con una creciente determinación. No sabían bien cómo hablarse con palabras, las frases formales de su mundo anterior eran inútiles aquí, pero algo en sus cuerpos, en sus gestos, suplía las palabras. Una comunicación elemental y profunda. Señalar, mirar, asentir. Era torpe, sí, pero funcionaba construyendo un puente silencioso entre dos mundos dispares. ¿Tienes familia?, preguntó ella al anochecer, la pregunta surgiendo sin esperar realmente una respuesta, solo el deseo de conocer algo más de este hombre. Atsa se quedó mirando el fuego, sus ojos fijos en las llamas danzantes, un universo de pensamientos reflejándose en su rostro. Luego, con una voz apenas audible, dijo: «Todos lejos». Elena no preguntó más. La respuesta era suficiente. Una historia de pérdida y soledad que resonaba con la suya propia. Esa noche, él durmió junto a la entrada de la cabaña, envuelto en su propia manta, un guardián silencioso, una barrera invisible pero firme entre ella y el mundo exterior. No la tocó, no se acercó, no intentó mirar más allá de lo necesario, solo estuvo vigilante, callado, su presencia una fortaleza silenciosa en la penumbra de la cabaña. Elena
se durmió escuchando el crujido suave del fuego, el silbido melancólico del viento entre las ramas de los pinos y el ritmo constante y tranquilizador de su respiración al otro lado de la cabaña. Y por primera vez desde el accidente, el miedo, esa sombra persistente que la había atormentado, no le quitó el sueño. La seguridad de la presencia de Atsa era un bálsamo que la protegía, permitiéndole un descanso profundo y reparador, un atisbo de paz en medio de la adversidad. La montaña, con su silencio y su guardián, se estaba convirtiendo lentamente en un refugio, un lugar donde el caos de su pasado podía empezar a disiparse, donde la soledad se transformaba en una extraña compañía y donde el miedo al fin podía empezar a ceder su control sobre su espíritu. Los días no tenían nombre en la montaña, solo luces distintas, sonidos cambiantes, un ritmo de vida dictado por la naturaleza y no por los calendarios de la civilización. Elena comenzó a medir el tiempo por el humo del fuego que se elevaba en espirales hacia el cielo, por las sombras que se alargaban misteriosamente al atardecer, envolviendo la cabaña en un manto crepuscular, y por la forma en que el aire se volvía más fresco y nítido cuando el sol bajaba detrás de los pinos, pintando el horizonte con tonos de naranja y púrpura. Ya no contaba cuántos días llevaba allí. La urgencia de su escape, la prisa por ser encontrada, se había disuelto en la monotonía apacible del refugio. No sabía si eran 3, 5 o 7 días, y por primera vez en su vida no le importaba demasiado. Una libertad extraña y liberadora la invadía, una despreocupación por el tiempo que la conectaba con el ritmo ancestral del bosque. Atsa hablaba poco, sus palabras eran escasas y medidas, pero su silencio no era agresivo ni hostil, más bien era un espacio respetuoso, un terreno que él no invadía, una calma que ofrecía sin exigir nada a cambio. Elena se acostumbraba a él sin siquiera saber que lo necesitaba, que ese silencio compartido era un bálsamo para su alma agitada. Cada mañana, con la puntualidad del sol, le ofrecía comida, revisaba su herida con una atención silenciosa, y luego se marchaba para cazar, para revisar trampas o para buscar leña, siempre volviendo cuando el sol descendía. Un regreso que se sentía como una promesa cumplida. Ella, por su parte, comenzó a moverse dentro de la cabaña con una familiaridad creciente, como quien aprende los límites y los ritmos de un nuevo hogar. No abría baúles ajenos, respetando la privacidad de Atsa, ni tocaba los objetos que no entendía, pero lavaba su cuenco con esmero, tendía su manta al sol y recogía algunas hierbas secas para alimentar el fuego. Empezaba a conocer el lugar y lentamente a él, a este hombre enigmático cuyo silencio se estaba volviendo tan elocuente como cualquier palabra. Una tarde, mientras Atsa preparaba un cuchillo, afilando la hoja con una piedra de sílex con movimientos rítmicos y precisos, Elena se acercó con cautela, atraída por la quietud de su concentración. Se sentó frente a él, la distancia prudente entre ambos, como un puente que aún no sabían cómo cruzar, una brecha que sus palabras aún no lograban salvar. ¿Cómo se llama esto?, preguntó, señalando una planta seca que colgaba del techo, sus hojas desprendiendo un aroma sutil y medicinal. Atsa alzó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella. Tulsi, respondió, pronunciando el nombre con la cadencia de su idioma. ¿Para qué sirve?, inquirió Elena, ansiosa por aprender. Para la tos. Ella asintió, repitiendo la palabra en voz baja, como quien aprende un hechizo, memorizando su sonido y su propósito, abriéndose a un nuevo conocimiento. Luego señaló otra planta, diferente en forma y aroma. ¿Y esa, cómo se llama? Atsa respondió, salvia blanca. ¿Y tú tienes un nombre además de Atsa?, preguntó Elena, la audacia de su pregunta sorprendiéndola incluso a ella misma.
Él dudó un momento, sus ojos fijos en el fuego, como si buscara la respuesta en las llamas. Atsa es el nombre, dijo finalmente. Significa halcón, ¿no? Ella inquirió, recordando sus primeras palabras. Sí, confirmó él. ¿Por qué? Elena lo miró por unos segundos, una mirada más larga de lo que era habitual en él, que siempre se mostraba reservado. Luego, con una lentitud que denotaba la importancia de sus palabras, Atsa reveló: porque cuando era niño me caí en una grieta del suelo. Nadie podía sacarme, pero un halcón se quedó volando sobre el hueco todo el día hasta que mi padre me encontró. Dijo que el halcón me cuidó. Elena no supo qué responder. Había algo tan puro y conmovedor en esa historia, tan ajeno a todo lo que ella conocía de su propio mundo, que solo pudo asentir en silencio, conmovida por la simplicidad y la profundidad de la anécdota. «Yo nunca he visto uno de cerca», murmuró ella. «Aquí hay muchos». Atsa señaló el cielo con la cabeza, una invitación a la observación. «Pero hay que saber mirar». Pasaron unos minutos en silencio, la conexión entre ellos creciendo en la quietud. Luego, Atsa le ofreció un pedazo de pan seco. «Come». Ella lo tomó, sin dudar ya, su confianza en él creciendo con cada día. Lo miró con una pequeña sonrisa, casi tímida. «Gracias». Atsa bajó la mirada, pero sus labios se movieron apenas, un indicio de una sonrisa apenas perceptible. «De nada». Ese día, Elena salió por primera vez de la cabaña sola, un acto de independencia que se sentía como un pequeño triunfo. Caminó unos metros, apoyándose en un palo que él le había tallado, su cadera aún adolorida, pero su espíritu decidido. El bosque era más grande de lo que imaginaba, más vivo, un ecosistema vasto y complejo que respiraba con una intensidad que nunca había experimentado en la ciudad. Todo tenía sonido, forma, intención. La brisa le traía aromas nuevos, tierra húmeda, resina de pino, la dulzura embriagadora de las flores silvestres. Lejos del ruido ensordecedor del mundo civilizado, descubría otra clase de lenguaje, un idioma de la naturaleza que se revelaba en cada susurro del viento, en cada hoja que caía, en el canto de los pájaros que antes le eran ajenos. A la vuelta, encontró a Atsa alimentando a los perros, un gesto de cuidado y conexión con los animales que la conmovió. Se detuvo un momento, observándolo. Él tenía una forma extraña de estar en el mundo, una presencia que no buscaba atención, una quietud que no necesitaba hablar. Pero todo lo que hacía tenía propósito. Cada acción hablaba por él, revelando la esencia de su ser. «¿Cómo dices gracias en tu lengua?», preguntó Elena, la curiosidad de aprender su idioma, una forma de acercarse a él. Atsa la miró, sus ojos oscuros transmitiendo una paciencia infinita. «Shu Jojo», pronunció lentamente. Ella repitió torpemente, las palabras extrañas en su boca. Él negó suavemente con la cabeza, una sonrisa apenas perceptible en sus labios, y lo volvió a decir más despacio: «Sheilos». Elena lo intentó de nuevo concentrada, y él asintió con aprobación. «Mejor». «¿Y cómo se dice nombre?», preguntó ella. «Shiniche». «¿Y tú cómo me llamas?». «Elena», dijo él con una pronunciación extrañamente precisa para alguien que apenas hablaba su idioma. Ella sonrió, una sonrisa sincera y abierta. «Lo dices mejor que yo». Atsa bajó la mirada, volviendo a cortar tiras de carne con su cuchillo, pero entre sus labios se formó una pequeña curva. No una sonrisa abierta, solo una insinuación de alegría. Elena la notó y supo que estaban empezando a entenderse, no solo por los idiomas que aprendían, sino por lo que había entre las palabras, por la forma en que ya no eran enemigos ni extraños, sino dos personas que, sin haberlo planeado, habían aprendido a convivir en el único idioma que no necesita traducción, el del respeto mutuo.
Una de esas lluvias finas y persistentes que no empapan la piel de inmediato, pero calan hasta los huesos, cayó durante toda la noche, silenciosa y constante, como si el cielo quisiera lavar algo sin hacer ruido, purificando el aire y la tierra. Elena se había mojado mientras recogía ramas secas al borde del claro, la humedad empapando su ropa. Pero no dijo nada, Atsa tampoco. Una comprensión tácita entre ellos. Él, sin embargo, la observó de reojo mientras ella se quitaba la capa empapada y colgaba sus botas junto al fuego, un gesto de cuidado silencioso, una preocupación que no necesitaba ser expresada con palabras. La intimidad crecía en esos pequeños actos, en esas miradas fugaces que revelaban más que cualquier conversación larga. Al día siguiente, la mañana llegó con un silencio diferente en la cabaña. Elena no se levantó. Su ausencia de movimiento, su quietud inusual, alertó a Atsa. No era el silencio tranquilo de alguien dormido profundamente, sino uno denso, pesado en el aire, cargado de una preocupación latente. Atsa se acercó a su lado con una velocidad imperceptible. Elena tenía los ojos cerrados, el rostro pálido y la frente húmeda de sudor. Cuando apoyó la mano en su piel, sintió el calor intenso que irradiaba, una señal inequívoca. «Fiebre», murmuró, la palabra grave y llena de preocupación. No esperó. Salió al bosque sin decir una palabra, moviéndose rápido como una sombra entre los árboles. Su determinación inquebrantable, sabiendo exactamente lo que buscaba para aliviar el sufrimiento de ella. Hojas de encina, corteza de sauce, raíz amarga, los remedios ancestrales del bosque que él conocía tan bien. Volvió con las manos llenas y el rostro serio, su expresión una mezcla de preocupación y concentración. Preparó una infusión en silencio, el aroma de las hierbas llenando la cabaña. Colocó compresas frías sobre la frente de Elena, le humedeció los labios con agua fresca y se quedó a su lado, sentado durante horas, su presencia un ancla en la oscuridad de la enfermedad, velando su sueño con una devoción silenciosa y profunda. Elena hablaba dormida, no en frases completas, sino en palabras sueltas, fragmentos de sueños y recuerdos que escapaban de sus labios. A veces murmuraba su propio nombre, otras el de su madre, un eco de la vida que había dejado atrás, y a veces solo sonidos sin forma, un balbuceo incoherente de su subconsciente. Atsa no respondía a sus divagaciones, pero escuchaba con una atención profunda, como quien memoriza los sueños de otros sin pedir permiso, cada palabra un hilo más en el complejo tapiz de su entendimiento. Al tercer día, la fiebre, implacable, finalmente bajó, cediendo ante los remedios del bosque y la incansable vigilancia de Atsa. Elena despertó con los ojos nublados, el mundo a su alrededor borroso y distorsionado. Lo vio junto al fuego, moliendo algo en un cuenco, sus movimientos tranquilos y metódicos. «¿Cuánto dormí?», preguntó ella, su voz aún débil. «3 soles», respondió él sin levantar la vista, su respuesta una medida del tiempo que solo el bosque podía comprender. Elena intentó incorporarse, el instinto de recuperarse fuerte en su interior, pero él se acercó rápidamente y la detuvo con una mano firme y suave. «No, descansa más». Ella obedeció, aunque le costaba, no por rebeldía, sino por costumbre. En su mundo, las mujeres no se quedaban quietas sin pedir perdón, sin disculparse por su inactividad. «Gracias por cuidarme». Atsa asintió, su mirada fija en ella. «Tú dijiste mi nombre en tu fiebre». Elena lo miró sorprendida, el rubor subiendo a sus mejillas. «Lo recordé». Él continuó. «Sí, también madre y casa, y lloraste». Elena bajó la vista, pero no se avergonzó, no ante él. «¿Qué más dije?», preguntó, con una mezcla de aprensión y curiosidad. «Nada feo», respondió Atsa con una suavidad inesperada, su voz un bálsamo reconfortante.
Esa tarde, mientras ella dormía de nuevo, Atsa salió de la cabaña. Cuando volvió, traía algo envuelto cuidadosamente en un paño, un colgante de hueso tallado con la forma de un halcón, la figura de un ave majestuosa que simbolizaba la protección y la libertad. Lo había hecho hacía tiempo, mucho antes de conocerla, pero por alguna razón, una intuición profunda o una fuerza invisible, había decidido terminarlo esa noche, dedicándole el tiempo y la paciencia que requería la delicadeza de la talla. Lo dejó junto a su cuenco de agua, un regalo silencioso, sin decir nada, sin explicaciones, simplemente ofreciéndolo como un gesto de conexión. Elena lo encontró al despertar, sus dedos temblorosos al sostenerlo, recorriendo la figura lisa y fría con la yema. No preguntó si era para ella. La respuesta estaba implícita en el acto. Solo lo abrazó contra el pecho con una gratitud silenciosa y profunda. El colgante, un talismán de protección y un recordatorio de la extraña e inquebrantable conexión que estaba forjando con Atsa. Más tarde, mientras compartían el caldo junto al fuego, el aroma de las hierbas llenando el aire, Elena se atrevió a preguntar, rompiendo el silencio habitual: ¿qué te pasó en el hombro? Atsa se quedó inmóvil, la pregunta inesperada deteniendo sus movimientos. Ella se refería a la cicatriz que él siempre ocultaba bajo la camisa, un trazo irregular, antiguo, que bajaba desde el cuello hasta la parte alta del pecho, una marca de un pasado doloroso que nunca había revelado. No lo había mostrado nunca hasta ese día, manteniendo su vulnerabilidad oculta. Sin decir palabra, se desabotonó 2 botones de su camisa, permitiendo que la tela cayera un poco y revelara la cicatriz en toda su crudeza. Elena contuvo el aliento, el horror y la compasión invadiéndola. La herida era fea, profunda, como si el metal hubiera querido marcarlo para siempre, una herida de guerra que contaba una historia de sufrimiento y resistencia. Soldado, blanco, cautivo 3 lunas. Sus palabras fueron pocas, pero el peso de ellas era inmenso. ¿Por qué?, preguntó Elena, el nudo en la garganta. Porque nací en el lado equivocado. Sus palabras fueron simples, desprovistas de cualquier rastro de autocompasión, pero en ellas cabía un universo entero de injusticia y dolor, una verdad brutal que la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Ella no supo qué decir. La garganta se le hizo un nudo, no por pena, sino por rabia, por impotencia, por la forma en que su mundo había sido construido sobre la humillación de otros. Y como nadie le había contado eso en voz alta, una verdad incómoda que ahora se revelaba ante sus ojos. «No lo merecías», dijo finalmente Elena, su voz firme, cargada de una convicción inesperada. Atsa la miró apenas, una mirada fugaz pero profunda. «Lo sé, por eso no me dejé morir». Hubo un silencio largo, cargado de emociones no expresadas, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Esa noche, cuando el fuego se fue, apagando lentamente, sus brasas emitiendo un resplandor rojizo que bailaba en la oscuridad, Elena no regresó a su rincón habitual, el espacio que había ocupado por costumbre y prudencia. Se quedó sentada junto a él, con las piernas cruzadas y la manta sobre los hombros, el calor compartido un consuelo tácito. No hablaron más. Las palabras parecían superfluas. Solo escucharon el bosque que susurraba a su alrededor, las brasas crepitando suavemente, los perros respirando cerca, sus cuerpos relajados en la compañía del otro, y sin buscarlo, sin siquiera proponérselo, compartieron algo más que el calor del fuego, el inicio de una confianza profunda y duradera que ya no necesitaba pruebas ni promesas, solo la certeza silenciosa de su presencia compartida. El bosque estaba más quieto de lo habitual. No era un silencio natural, sino uno tenso, contenido, como si los árboles mismos escucharan algo que los humanos aún no podían oír, una advertencia inminente
que resonaba en la quietud del aire. Atsa lo sintió en la piel antes que en el oído. Había una huella en el aire, un olor sutil pero inconfundible, un rastro tenue pero real que anunciaba la presencia de intrusos. Aquella mañana salió más temprano que de costumbre, una urgencia silenciosa en sus movimientos. Elena aún dormía, arropada en su manta, con el colgante del halcón sujeto entre los dedos, un símbolo de la protección que él le brindaba. Atsa cruzó el arroyo con la agilidad de un fantasma y se adentró en los senderos menos visibles, aquellos que solo los nativos conocían. Buscaba animales, pero lo que encontró fue humo. Siguió la tenue columna de humo con precaución, moviéndose como una sombra para no ser visto, su instinto de cazador en alerta máxima. Era humo viejo, ralo, como el que dejan las hogueras cuando nadie las cuida, una señal de abandono y desolación. Y cuando llegó al claro, la brutal verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Carros rotos y volcados, sus ruedas hundidas en el barro, cajas abiertas y vacías, libros empapados por la lluvia, ropas rasgadas esparcidas por el suelo, caballos muertos, la caravana, la misma de donde venía Elena, devastada y abandonada. No había cuerpos, pero sí señales claras de que algo terrible había pasado. Un ataque brutal quizás, o una estampida de pánico, o una mezcla de ambas. La escena, un testimonio mudo de la violencia que había asolado el lugar. Atsa no se acercó más de lo necesario. No era su lugar, no quería profanar el silencio de la tragedia. Pero reconoció un pañuelo bordado con hilos dorados, una pieza delicada y familiar colgando de una rama rota. Lo tomó con cuidado, lo envolvió en un trozo de tela y lo guardó. Un objeto que sabía que pertenecía a ella, un vínculo tangible con su pasado destrozado. Cuando volvió al refugio, Elena estaba sentada junto al fuego, sus ojos fijos en las llamas, una quietud que contrastaba con la tormenta que él traía consigo. Lo miró al entrar, su mirada expectante. Él no dijo nada al principio, solo se sentó frente a ella, con los ojos bajos, la gravedad en su rostro, una premonición de lo que vendría. Y entonces sacó el pañuelo, lo colocó sobre la manta entre ellos, un objeto pequeño cargado de un significado inmenso. Ella lo reconoció al instante, sus dedos temblaron al tocar el delicado bordado. «Es mío», murmuró, su voz apenas un susurro. Él asintió, su mirada sombría. Los carros en el sur, nadie allí. La verdad cayó como un peso muerto. «¿Cómo? ¿Cómo están?», preguntó. Elena, su voz ahogada. «Mal». Elena bajó la mirada, el shock paralizándola. No lloró, no gritó, solo se quedó en silencio, con los dedos sobre el bordado, su mente comenzando a reconstruir la verdad que Atsa no había dicho en voz alta. Que no volverían por ella, que no había un padre buscando desesperado, ni una escolta cabalgando en su rescate. El mundo que conocía se había desmoronado. «Alguien más, no vi personas», él añadió, confirmando que la amenaza no venía de humanos, sino de la naturaleza. Ella asintió despacio, luego se levantó y salió. Atsa no la detuvo. Se quedó junto al fuego esperando, comprendiendo la necesidad de su soledad. Elena caminó hasta el borde del claro, la mirada perdida en el horizonte, hacia donde el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados y rojizos, el mismo lugar donde su mundo, su vida anterior, se había roto en 1000 pedazos. Y por primera vez desde que llegó a ese refugio, no sintió miedo. Sintió un vacío abrumador, una ausencia total de lo que alguna vez la había definido. Y en ese vacío, una pregunta que jamás se había hecho, resonó en su mente con una claridad ensordecedora. ¿Quién soy si ya no me buscan? No sabía cuánto tiempo pasó allí. El sol bajaba implacablemente y el viento jugaba con las hojas secas a sus pies,
una sinfonía melancólica que acompañaba su desolación. Finalmente volvió a la cabaña, el peso de su nueva realidad asentándose en sus hombros. Entró sin mirar a Atsa, pero se sentó a su lado, la cercanía de él un consuelo silencioso en su tormenta interna. «¿Me darías un cuchillo?», preguntó, su voz baja pero firme. Él la miró sin entender, una expresión de confusión en su rostro. «Quiero aprender», explicó Elena, sus ojos fijos en los suyos. «¿Aprender qué?», inquirió Atsa, su curiosidad teñida de asombro. «¿A vivir aquí? ¿A no morir si me quedo sola?». Elena sostuvo su mirada durante unos segundos, una declaración silenciosa de su determinación. Atsa se puso de pie. Fue hasta su mesa de madera, donde guardaba sus herramientas, y volvió con un cuchillo pequeño de mango oscuro y hoja delgada, un objeto que en sus manos era una extensión de sí mismo. «No es para pelear», dijo, su voz grave. «Es para cortar, para defender, para tener respeto por lo que se mata». Elena lo tomó con cuidado, como si aceptara un pacto sagrado, y en cierto modo así lo hacía. Un compromiso con una nueva forma de vida, con la supervivencia en un mundo que ahora debía dominar. Esa noche no durmieron separados, no compartieron el lecho, pero se quedaron junto al fuego, espalda contra espalda, sin palabras dulces, sin promesas vacías, solo la certeza de que lo que habían construido en silencio empezaba a parecerse, extrañamente, a un hogar, un refugio forjado con el respeto y la confianza mutua. Elena ya no era la niña de ciudad que preguntaba si el agua era segura o si las hojas eran venenosas. Esa versión de ella se había disuelto con el río y el tiempo. Ya no esperaba que alguien viniera a salvarla, porque por primera vez entendía, con una claridad dolorosa y liberadora, que nadie más lo haría. Y eso, en lugar de quebrarla, la hacía más fuerte, más resiliente, una mujer forjada por la adversidad. A partir de entonces, las mañanas ya no eran solo de recogida y fuego, eran de enseñanza. Elena se despertaba temprano, antes de que Atsa partiera para sus tareas diarias. Lo seguía a corta distancia, su bastón de madera en la mano y el pequeño cuchillo envuelto en tela colgando del cinturón, lista para absorber cada lección que el bosque y su guardián pudieran ofrecerle. Al principio, él no dijo nada, solo la miró con ese gesto neutral que tenía cuando no quería revelar su opinión, pero no la detuvo. La dejó caminar a su lado, una aceptación silenciosa de su presencia y su deseo de aprender. Y luego, sin que nadie lo propusiera, sin un acuerdo verbal, Atsa empezó a enseñarle. «Esto no se pisa», dijo una mañana, señalando una flor de pétalos azules que crecía delicadamente en la tierra. «Es medicina, si la rompes, pierde su fuerza». Elena asintió concentrada, absorbiendo cada palabra, cada lección. «¿Cómo se llama?», preguntó, deseando nombrar lo que ahora respetaba. «No sé en tu idioma. Dime el tuyo». Atsa la miró de reojo, una invitación a compartir su conocimiento. «Ashse, flor de mujer». «¿Por qué ese nombre?», inquirió Elena intrigada. «Cura los dolores que los hombres no entienden». Ella no dijo nada. Solo memorizó el nombre y su significado, una conexión entre la naturaleza y las profundidades femeninas. Y al día siguiente, cuando pasaron por el mismo sitio, se detuvo y saludó a la flor, como si fuera alguien conocido. «Buenos días, flor de mujer», susurró, su voz una melodía suave. Aprendió a encender fuego sin cerillas, a distinguir huellas de venado de las de coyote, a leer el cielo como un libro abierto, a oler la lluvia antes de que cayera, a reconocer el llamado de un mundo que antes le era ajeno. Descubrió que los árboles hablaban, pero solo si uno se quedaba quieto y escuchaba con el alma, que el silencio era necesario para sobrevivir en la inmensidad del bosque, que el miedo no se vencía gritando, sino caminando con él al lado, aceptándolo como un compañero en el camino. «No toques esto», dijo Atsa una tarde,
deteniéndola con un gesto brusco, su voz firme y autoritaria. Elena bajó la mano de inmediato. Había estado a punto de rozar una planta espinosa de aspecto inofensivo. «¿Qué es?», preguntó, su voz teñida de curiosidad y un respeto creciente por el conocimiento de él. «Veneno lento», respondió Atsa. «En la piel no mata, pero arde por días». Ella asintió, sin ofenderse cuando él le hablaba seco, sin adornos. Empezaba a entender que Atsa no decía las cosas con dureza por crueldad, sino con necesidad, porque el bosque tenía reglas implacables y él las respetaba como si fueran leyes sagradas, vitales para la supervivencia. Esa comprensión era una nueva forma de intimidad entre ellos, un lenguaje de respeto mutuo. «¿Tú aprendiste solo?», preguntó una noche, mientras compartían pescado asado junto al fuego, las llamas proyectando sombras danzantes en sus rostros. Atsa bebió un sorbo de agua fresca antes de responder, sus ojos fijos en el horizonte distante. «Mi abuelo me enseñó cuando era niño, antes de que los soldados llegaran». Un velo de tristeza cubrió su rostro. «¿Y tu abuelo murió?», preguntó Elena, el corazón encogido. «Lo mataron». El silencio se hizo denso. «¿Por soldados?», inquirió Elena, el horror en su voz. «Por miedo». Atsa se encogió de hombros, un gesto de resignación. Ellos tenían armas. Él tenía un canto. No dijo más, y ella no insistió, comprendiendo el dolor y la injusticia encerrados en esas pocas palabras. Con el tiempo, las palabras entre ellos comenzaron a fluir mejor, un río lento pero constante. Elena hablaba con frases cortas, claras, esforzándose por articularse. Atsa corregía sin burla, con paciencia y una sonrisa apenas perceptible. A veces la imitaba, repitiendo palabras nuevas que ella usaba, y ambos se mezclaban, aprendían, se reían de sus propios errores. «¿Cómo se dice tierra en tu lengua?», preguntó Elena una tarde. «Shi». «¿Y cielo?». «Ya». «Shi». «Ya, tierra y cielo. No tan fácil», sonrió él señalando su pecho. «Aquí también. Aquí sí. Sin esto no entiendes nada». Elena lo miró largamente y comprendió que no hablaban solo de idioma, sino de ver con el corazón, de escuchar más allá de las palabras, de no imponer, sino de aprender con humildad. Y en ese nuevo idioma que estaban creando, hecho de gestos, miradas y palabras sueltas, algo más empezaba a crecer. No era un amor como el que se describía en los cuentos, pero sí algo que se le parecía, algo que no necesitaba nombre, porque ya tenía raíz, una base sólida forjada en la adversidad y el respeto mutuo. El calor del verano comenzaba a ceder, el sol ya no golpeaba con la misma furia y las hojas más altas de los árboles empezaban a tomar un tono dorado, anunciando la inminente llegada del otoño. Elena lo notaba en la forma en que el viento soplaba por las noches, trayendo consigo un frescor diferente, en el silencio distinto del bosque, más profundo y melancólico, y también en sí misma, en la forma en que su cuerpo se adaptaba a los ritmos de la naturaleza. Ya no se miraba los pies cuando caminaba, su andar ahora seguro y confiado. Ya no temía dormir con el cuchillo lejos de su alcance, ni se despertaba sobresaltada por la idea de estar sola, porque no lo estaba, no del todo. La presencia de Atsa se había convertido en un ancla silenciosa en su vida. Atsa seguía siendo un misterio, una figura enigmática del bosque, pero ya no un extraño. Se había convertido en una parte esencial de su existencia. Compartían el fuego que los protegía del frío, la comida que los sostenía, el trabajo que los unía, y compartían incluso los silencios, esos espacios profundos que Elena empezaba a entender mejor que las palabras, pues en ellos residía la verdadera conexión. Una tarde, mientras recogían corteza para encender la estufa en la cabaña, Elena vio que él se quitaba la camisa para lavar una de repuesto en el arroyo, un gesto tan natural como el fluir del agua.
Era la primera vez que lo veía así, sin la capa de tela que siempre lo cubría, revelando una parte más íntima de su ser. Su piel estaba surcada de marcas, no cicatrices comunes de heridas cotidianas, sino profundas, largas, como heridas que se hicieron para dejar memoria, para contar una historia de dolor y resistencia. Él notó su mirada, sus ojos se encontraron por un instante y se dio la vuelta con lentitud, sin vergüenza, solo una quietud resignada. «¿Quién te hizo eso?», preguntó Elena, la voz apenas un susurro, el horror y la indignación invadiéndola. Atsa no respondió de inmediato. Terminó de enjuagar la prenda, la colgó sobre una rama para que se secara al sol y se sentó junto a ella en silencio, la historia inscrita en su piel. Elena se sentó también, pero no insistió. Solo lo esperó, como él la había esperado tantas veces, con una paciencia que se había vuelto mutual, un lenguaje de comprensión sin palabras. «Soldados», dijo finalmente Atsa, su voz baja y sin emoción, un eco de un dolor lejano. «Me ataron a un poste, me preguntaban cosas que yo no sabía, me golpearon por no responder». Elena apretó los puños sobre las rodillas, la rabia creciendo en su interior. «¿Cuántos años tenías?», preguntó, el corazón encogido. 17. Había algo en la forma en que él lo contaba que le dolía más, que la historia misma. No lloraba, no alzaba la voz, pero el vacío en su tono pesaba, una ausencia de emoción que hablaba de un trauma profundo. «No te compadezco», dijo ella con firmeza, su voz cargada de una empatía que no era lástima, sino reconocimiento de su fuerza. Atsa la miró apenas, una chispa de comprensión en sus ojos. «Bien, solo te escucho». Él la sintió, la conexión entre ellos palpable. Luego, con lentitud, tomó una ramita y dibujó una espiral en la tierra, un símbolo ancestral, un laberinto sin fin. «Después de eso ya no quise volver a mi gente», confesó, su voz casi inaudible. «Ellos decían que la rabia me había cambiado, que traía mal espíritu». Elena sintió una punzada de tristeza por su soledad. «¿Lo crees?», preguntó. «No, pero a veces lo siento dentro». La admisión fue honesta y dolorosa. Elena se inclinó y borró con la mano la espiral en la tierra, un gesto simbólico de borrar el pasado. «Eso no te define». Su voz era un bálsamo. «¿Y tú?», preguntó él de pronto, levantando la mirada. «¿Qué te dejó marca?». Elena se quedó inmóvil. La pregunta la golpeó como un rayo. «Mi mundo, tu mundo, el que me crió, el que me dijo cómo debía ser, cómo debía hablar, cómo debía casarme con un hombre al que no amaba porque era conveniente». Sus palabras eran una liberación. «Y ahora respiro por mí». Esa noche no hablaron mucho más, pero compartieron el mismo espacio más cerca que nunca, el silencio lleno de un entendimiento mutuo que superaba cualquier necesidad de palabras. Elena cocinó pan con harina seca y las hierbas que Atsa había recogido, un alimento simple pero lleno de significado en su nuevo hogar. Él comió en silencio, con la misma quietud que lo caracterizaba, pero al terminar limpió con el dedo el último resto del cuenco, un gesto de aprecio que no necesitaba voz, y le dedicó una mirada fugaz, llena de gratitud. No dijo que estaba bueno, pero Elena lo supo, una conexión que trascendía el lenguaje verbal. Luego, mientras él afilaba una piedra con movimientos rítmicos y expertos, ella le pidió que le enseñara. «¿Puedo?», preguntó, su voz cargada de un nuevo deseo de conocimiento y autonomía. Atsa se apartó un poco, le tendió la herramienta y la observó, su mirada una mezcla de paciencia y evaluación. Los dedos de Elena eran torpes aún, inexpertos en la labor, pero tenía paciencia, una determinación que la impulsaba. Él no la corregía con brusquedad, solo con gestos sutiles, guiándola con su experiencia. «Tienes manos fuertes», dijo él, su voz grave. «No lo eran antes», respondió Elena, una verdad que la llenaba de orgullo.
Las tengo porque estoy aquí. Y aquí, en este lugar indómito y salvaje, no eres débil. Helena lo miró. En sus ojos no había deseo aún, ni una ternura blanda como la que conocía de su mundo anterior, pero sí respeto y una forma nueva de verla. Ya no como la niña extraviada del río, asustada y vulnerable, ya no como la blanca temerosa, sino como lo que era ahora, una mujer que se ganaba su lugar en el mundo, que construía su propia fortaleza y que, sin saberlo, ya lo ocupaba con una dignidad y una fuerza inquebrantables. Aquella noche, el cielo estaba tan claro que parecía una pradera invertida. Miles de puntos titilaban sobre la montaña como brasas dormidas, una bóveda celeste infinita y misteriosa. Helena nunca había visto un firmamento así. En la ciudad, las luces lo ocultaban todo, velando la verdadera inmensidad del universo. En el desierto, la oscuridad revelaba todo, mostrando la grandiosidad del cosmos. Habían cenado en silencio como siempre, pero un silencio distinto, cargado de una expectativa tácita, una intimidad que crecía en la quietud. Atsa había vuelto con un venado pequeño, una provisión vital para su subsistencia. Lo desolló con precisión, con esa habilidad suya que mezclaba respeto por la vida que tomaba y destreza en la tarea. Helena lo ayudó a preparar la carne, a salar los trozos. Sus manos ya no le temblaban al tocar sangre, una prueba de su adaptación a la vida salvaje. Bendijo, dijo él con una quietud reverente cuando terminó de guardar todo. Ella lo siguió sin preguntar, el respeto mutuo guiando sus acciones. Atsa la guió fuera de la cabaña, por un sendero estrecho entre los árboles, hasta una roca ancha y plana que dominaba el valle, un lugar sagrado para él. Allí, el cielo se abría entero, sin obstáculos, revelando la inmensidad de las estrellas. El aire era frío, pero no cortante, una brisa suave que acariciaba sus rostros. El mundo, abajo dormía, envuelto en un manto de oscuridad. Solo ellos estaban despiertos, dos almas en medio de la inmensidad, compartiendo el espectáculo del universo. Se sentaron juntos, hombro con hombro, sin tocarse aún. La distancia física, un reflejo de la barrera que aún existía entre sus mundos. «Nunca vi tantas estrellas», susurró Helena, su voz llena de asombro. «Siempre están, solo que nadie las ve». Él respondió, su voz grave, una invitación a mirar más allá de lo evidente. Ella sonrió, una sonrisa pequeña y sincera. Luego alzó la mano y señaló una constelación. «¿Esa, cómo se llama?» Atsa la siguió con la mirada. «Yikisda, el portador de la noche. Y aquella, esa no tiene nombre, es donde descansan los espíritus». Helena lo miró, intrigada por su creencia. «¿Tú lo crees?», preguntó ella. «No todo lo que creo tiene forma», respondió Atsa, su sabiduría ancestral en cada palabra. Helena miró al cielo largo rato, absorbiendo la inmensidad, la infinitud que se desplegaba ante sus ojos. «Mi madre me cantaba una canción antes de dormir», dijo de pronto, sin saber por qué, la memoria surgiendo espontáneamente. Y entonces empezó a cantarla despacio, con voz suave, apenas un hilo, como si temiera que el bosque la escuchara, una melodía antigua y triste, con palabras simples, una canción de cuna que resonaba con la melancolía de un pasado perdido. Atsa no dijo nada, no se movió, solo la escuchó, su presencia un ancla silenciosa. Cuando terminó, ella se encogió de hombros, una mezcla de vergüenza y alivio. Hace mucho que no la cantaba. Él se quedó callado unos segundos más, procesando la melodía, las palabras, la emoción. «Tu voz suena como el agua tranquila». Helena rió sorprendida, un sonido cristalino en la quietud de la noche. «Eso fue un cumplido, ¿verdad?». Él asintió, sus ojos fijos en ella. «Mi gente canta con el pecho, tú cantas con el alma». Helena lo miró. Él no la estaba seduciendo con palabras vacías,
No jugaba con ella. Hablaba con una honestidad limpia, casi torpe en su franqueza, y eso la conmovió más que cualquier frase bonita porque venía de un lugar de verdad y respeto. ¿Cómo dices alma en tu lengua?, preguntó ella. Niuch, ella repitió, mal pronunciado. Él corrigió con una leve sonrisa repitiéndolo. Ella lo imitó mejor. Así pasaron varios minutos diciendo palabras sueltas, compartiendo nombres del cielo, del cuerpo, del fuego. Atsa le enseñó cómo llamar a la luna, cómo decir yo y tú, cómo formar una frase simple. Tú estás aquí. Elena la repitió. Se miraron, y en ese instante, por primera vez, no hizo falta explicar nada. Los ojos dijeron más que las bocas, el pecho más que las manos, y aunque no se tocaron, el espacio entre ellos se volvió sagrado, lleno de una comprensión profunda y sin palabras. De regreso a la cabaña, caminaron más cerca, la distancia entre ellos disminuyendo con cada paso, un reflejo de la cercanía que había crecido en sus corazones. Cuando llegaron, Elena entró primero, pero al pasar junto a él, le rozó la mano con la suya, un gesto apenas perceptible, casi inconsciente, pero cargado de un significado profundo. Fue solo un instante. Atsa no se movió. Solo cerró los dedos, como si guardara algo precioso que no quería soltar, la sensación del tacto de ella aún vibrando en su piel. Esa noche, mientras ella dormía profundamente, él se quedó junto al fuego, mirando las brasas moribundas, escuchando su respiración suave y constante, y por primera vez desde su infancia, no se sintió solo. La presencia de ella llenaba un vacío que ni siquiera sabía que existía. El verano comenzaba a retirarse, el viento cambiaba de dirección, trayendo consigo el presagio de nuevas estaciones, y el olor de la tierra se hacía más denso, más húmedo, el bosque preparándose para el cambio. Elena ya no pensaba en el calendario, ese invento artificial de su mundo anterior. Medía el tiempo por la forma en que Atsa miraba el horizonte, con una quietud que anunciaba los cambios, por la fruta que comenzaba a madurar en los árboles, por las aves que se agrupaban más alto en el cielo, migrando hacia el sur. Había noches en que no hablaban, simplemente se dormían cerca, la calidez de sus cuerpos un consuelo en la oscuridad. Otras compartían palabras sueltas hasta que el sueño los vencía, cada fragmento de conversación una hebra más en el tapiz de su conexión. El lenguaje entre ellos ya no era un puente que intentaban cruzar, era un refugio, un espacio seguro donde sus almas se encontraban sin necesidad de explicaciones. Hasta que una mañana Atsa se detuvo a medio camino del riachuelo. Sus pasos, que solían ser firmes y ligeros como los de un ciervo, se volvieron lentos, pesados, una señal de alarma que Elena no tardó en percibir. ¿Qué pasa?, preguntó ella, la preocupación en su voz. Él no respondió de inmediato. Se agachó, tocó la tierra húmeda con la yema de los dedos, olfateó el aire con la agudeza de un animal, luego se incorporó con el ceño fruncido, una expresión de grave preocupación. No estamos solos. Elena sintió un golpe seco en el pecho, el miedo regresando con una intensidad que la dejó sin aliento. ¿Quién? Atsa no respondió de inmediato. Caminó en círculos, observando el suelo con una atención minuciosa, buscando pistas, leyendo las señales invisibles que solo él podía ver. Luego levantó la vista hacia los árboles, sus ojos explorando la densidad del follaje. Pasaron por aquí hace un día, tal vez dos, dijo, su voz grave. Indios, no blancos. Huelen a metal, a pólvora y a desesperación. Elena tragó saliva, el pánico instalándose en su garganta. ¿Qué buscan?, preguntó. Oro, comida, algo que robar, respondió Atsa, la experiencia en su tono. ¿Y si nos encuentran? Elena no pudo terminar la pregunta. Atsa la miró, sus ojos oscuros llenos de determinación. No me encontrarán, a ti tampoco, si haces lo que te digo. Esa tarde,
La cabaña se volvió más silenciosa que nunca, una quietud cargada de tensión. Atsa escondió los objetos valiosos, cubrió la entrada con ramas para disimular su presencia, apagó el fuego antes del anochecer para evitar el rastro de humo y preparó un saco con carne seca, agua y una manta, provisiones para una huida inminente. «Si me pasa algo, corres hacia el río y sigues corriente abajo», le dijo su voz firme, la seriedad de sus palabras penetrándola. «Sin rodeos. No mires atrás». Elena apretó los dientes, la negación en su rostro. «No digas eso», suplicó, su voz temblorosa. «Lo digo porque puede pasar». Atsa respondió, la realidad cruda en sus palabras. «No voy a dejarte», afirmó Elena con rabia, la idea de abandonar lo insoportable. «Tendrás que hacerlo si llega el momento». Él le espetó, una orden que no admitía discusión. Ella negó con rabia, pero en el fondo sabía que él tenía razón, que la supervivencia de uno podría depender del sacrificio del otro. No tardaron en aparecer. Eran 3 hombres armados, con ropas sucias de buscadores. No llevaban uniformes, no venían con banderas, solo con la codicia colgando en la mirada, un brillo peligroso en sus ojos. Atsa los vio antes de que se acercaran demasiado. Elena estaba escondida entre ramas y tierra detrás de una colina baja, un escondite precario pero efectivo. Desde allí podía ver sin ser vista, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Los hombres llegaron con pasos torpes. El que parecía líder llevaba una escopeta corta colgada al pecho, su presencia intimidante. «¿Hay alguien ahí?», gritó uno de ellos con voz áspera, el sonido de su voz rompiendo la quietud del bosque. «Vimos humo hace días, solo venimos a hablar». Atsa no contestó, no se movió, su postura inquebrantable, una estatua de piedra en medio del claro. Su silencio una respuesta más elocuente que cualquier palabra. «No vamos a hacer daño, solo queremos descansar, comer algo». ¿Eres indio?». La última palabra la escupieron con asco, como si fuera un insulto, como si la humanidad de Atsa dependiera del color de su piel. «Fuera», dijo Atsa sin alzar la voz, su tono calmado pero lleno de una autoridad inquebrantable. Uno de ellos se rió, una risa burlona y despectiva. «Mira, el salvaje habla. No hay nada para ustedes aquí», advirtió Atsa. «Eso lo decidiremos nosotros», dijo el líder con arrogancia. Entonces uno de ellos dio un paso adelante, la tensión en el aire palpable, y Atsa tensó su arco con un movimiento fluido y preciso. El sonido del arco al tensarse fue breve, casi inaudible, pero el impacto de la flecha fue seco, brutal. Una flecha se clavó en el suelo, a centímetros de las botas del hombre, la punta vibrando en la tierra. Un mensaje claro y contundente, no más allá. El mensaje estaba claro. Los hombres se quedaron quietos unos segundos, la sorpresa en sus rostros, evaluaron la situación, midieron el riesgo y decidieron marcharse, no porque entendieran el profundo respeto de Atsa por su hogar, sino porque aún conservaban algo de miedo, el instinto de supervivencia más fuerte que su codicia. Elena salió de su escondite. Cuando el último hombre desapareció entre los árboles, el alivio inundándola, pero también una nueva emoción. Corrió hacia él, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Estás bien?», preguntó, su voz temblorosa. Atsa asintió. Respiraba hondo, la tensión aún palpable en su cuerpo. «Volverán», dijo, una certeza sombría. «No lo sé, pero ya saben que aquí no son bienvenidos». Elena temblaba, no de miedo, sino de algo más difícil de explicar. Admiración, asombro, una nueva comprensión de la fuerza y la dignidad de este hombre. «Yo creí que ibas a matarlos», murmuró ella. «No, solo a recordárselos», respondió Atsa. «¿Recordar qué?», preguntó Elena. «Que no todo les pertenece». Una verdad profunda que resonó en su alma. Esa noche no hablaron mucho. El silencio entre ellos más elocuente que cualquier palabra.
lleno de la resonancia de los eventos del día. Pero cuando se acostaron, Elena no se alejó. La distancia que solía mantener se disolvió en una necesidad de cercanía. Se deslizó hasta su lado, puso una mano sobre su pecho, sintiendo el latido firme de su corazón, y apoyó la cabeza sobre su hombro, buscando consuelo en su presencia. Atsa no dijo nada, su silencio una respuesta suficiente, pero pasó su brazo alrededor de su cintura y la sostuvo así con fuerza, con una firmeza que no era posesión, sino protección, como si por primera vez no se protegiera solo a sí mismo, sino también a ella, la mujer que había elegido compartir su destino. La amenaza se fue, pero el temblor que dejó, no. Había quedado en el aire como un polvo invisible que lo cubría todo, una tensión latente que se sentía en cada fibra de sus seres. Elena lo sentía en la forma en que Atsa caminaba más tenso, dormía menos, afilaba las flechas con una concentración nueva y febril. Ya no era solo el guardián de la montaña, el protector de un territorio, era también el guardián de ella, y eso lo hacía vulnerable, una debilidad que él aceptaba por su amor. Elena no sabía qué hacer con esa idea de su vulnerabilidad. La llevaba dentro, como se lleva algo caliente entre las manos, con cuidado, con miedo a soltarlo y perderlo, pero también a aferrarse demasiado y asfixiarlo. Era una verdad delicada y poderosa. En los días que siguieron, trabajaron más cerca que nunca, sus cuerpos moviéndose en sincronía, sus propósitos entrelazados. Cortaron leña juntos, el ritmo de sus hachas resonando en el bosque, limpiaron el techo de la cabaña antes de las primeras lluvias, reforzaron las paredes contra el inminente frío del otoño, construyendo su hogar con el sudor de su frente. Él le enseñó a usar el cuchillo con precisión, a lanzar una piedra para aturdir aves pequeñas, habilidades esenciales para la supervivencia en la naturaleza. Elena aprendía con rapidez, absorbiendo cada lección, pero en sus ojos había algo más. Ya no era solo concentración, era búsqueda, una indagación profunda de su propio ser y de la conexión que compartían. Una tarde, mientras cosía una manta desgarrada junto al fuego, el crepitar de las llamas, el único sonido en la cabaña, Elena dejó que la voz saliera sin aviso, una pregunta que había estado latente en su corazón. ¿Te has enamorado alguna vez? Atsa levantó la mirada de su tarea, sus manos deteniéndose en el nudo que estaba atando en una cuerda. ¿Por qué preguntas eso?, inquirió, su voz grave, una mezcla de sorpresa y curiosidad. Porque no sé si yo lo estoy, confesó Elena, su voz apenas un susurro, cargada de vulnerabilidad, y quería saber cómo se siente. Él tardó en responder, el silencio se estiró entre ellos, lleno de la tensión de la confesión. Terminó de atar la cuerda, sus movimientos deliberados, y luego dijo, con una voz baja y profunda, «Cuando lo estás, te duele el pecho, pero no porque te falte algo, sino porque ya no estás solo allí dentro». La descripción era tan vívida, tan precisa, que Elena asintió en silencio, una verdad innegable que resonaba en su propio corazón. «Entonces creo que sí lo estoy», dijo ella, la confesión saliendo con una sinceridad que la sorprendió. Atsa se quedó inmóvil, sus ojos oscuros fijos en ella, con el rostro serio, como si cada palabra de ella se hubiera quedado flotando en el aire, tangible y real entre los dos. «Yo también», dijo al fin, en voz baja, la confesión de él un eco de la suya, una confirmación de la conexión que compartían. Esa noche no hubo leña seca para el fuego, solo brasas lentas que daban una luz rojiza, íntima y crepitante, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cabaña. Elena estaba sentada junto a él, con los pies descalzos, envuelta en una manta que la protegía del frío incipiente del otoño. Atsa hervía agua con raíces amargas, el aroma medicinal llenando el aire. «¿Qué significa eso para ti?», preguntó ella de pronto,
Su voz suave, una pregunta profunda que resonaba en el silencio. ¿Qué? ¿Estar enamorado?, inquirió Atsa, su mirada fija en el fuego. Significa que no corro si tengo miedo, que no me alejo si me dueles. Sus palabras eran una promesa profunda, un compromiso inquebrantable. Ella se acercó despacio, moviéndose con una deliberación que no era timidez, sino respeto, y se sentó justo frente a él, sus rodillas casi rozándose. ¿Y yo? ¿Te doy miedo?, preguntó ella, la vulnerabilidad en su voz. No, respondió él sin dudar, su voz firme. ¿Me das verdad? Elena parpadeó, la pregunta profunda, inesperada. El silencio entre ambos era tan intenso que dolía, cargado de una verdad no dicha. «Atsa», susurró, su voz casi inaudible. «Yo no sé cómo se hace esto». «Yo tampoco», respondió él, una sinceridad que la conmovió. Se quedaron así, sin avanzar, sin tocarse aún, pero en sus ojos ya no había distancia, solo el fuego de una conexión profunda y sin barreras. Más tarde, al preparar el jergón para dormir, sus manos se rozaron accidentalmente, un gesto sin importancia en sí mismo. Pero esta vez, Elena no se retiró, y él tampoco. Entonces, ella tomó su mano, sus dedos encontrándose en un tacto que lo cambió todo. La suya era grande, áspera, con cintos, las marcas de años de vida al aire libre, una piel curtida por el sol y el viento. La de ella, más fina y delicada, pero firme en su agarre. Él entrelazó los dedos con los suyos, sosteniéndola así, una conexión tangible que sellaba una promesa silenciosa. No hubo beso, no hubo caricia más allá de ese entrelazamiento de dedos, pero Elena lo sintió en el pecho, en el cuello, en el vientre, como un estremecimiento que no necesitaba nombre, una corriente eléctrica que recorría su cuerpo, despertando cada fibra de su ser. «Dime algo», pidió ella, su voz apenas un susurro. «¿Qué?», preguntó él, sus ojos fijos en los suyos. «Lo que no te atreves». Elena lo instó, invitándolo a abrir su corazón. Atsa la miró. Sus labios se movieron, no con dificultad, sino con respeto por lo que iba a decir, por la magnitud de la verdad que estaba a punto de confesar. «Tú me cambiaste». Ella no respondió, solo lo miró largamente, profundamente, absorbiendo cada palabra, cada matiz de su confesión, y luego apoyó la frente contra la suya, cerrando los ojos. El mundo se detuvo en ese instante, no por magia, sino porque todo lo importante ya se había dicho, sin que hiciera falta decir más. El silencio más elocuente que cualquier sinfonía de palabras, sellando su conexión para siempre. El viento del otoño traía olores distintos, a fuego lejano, a piel vestida con telas recién cosidas, a pasos de caballo que resonaban en la distancia, presagios de un mundo que se acercaba. Elena lo notó primero al despertar, una mañana con la sensación de que algo se había movido más allá de los árboles, una perturbación en la quietud del bosque. El bosque no sonaba igual, las aves callaban más temprano, los perros de Atsa gruñían bajo, tensos, alertados por una presencia extraña. «Hay gente cerca», dijo ella mientras ataba su cabello, la preocupación en su voz. Atsa ya lo sabía. No era miedo lo que había en su rostro, sino resignación, una aceptación sombría de lo inevitable. La montaña podía protegerlos de casi todo, menos del eco del mundo al que Elena había pertenecido, un mundo que ahora venía a reclamarla. A media tarde, la silueta inconfundible de un jinete recortada entre los pinos se hizo visible, una imagen que provocó un escalofrío en Elena. No llevaba arma en la mano, solo una bandera blanca mal improvisada atada a un palo, un gesto de paz que ocultaba una amenaza sutil. Atsa le pidió a Elena que se escondiera, su instinto protector más fuerte que nunca, pero ella se negó. La determinación en sus ojos. «Si es alguien que me conoce, tengo que mirarlo a los ojos». Atsa no insistió,
comprendiendo su necesidad, pero se quedó a su lado, firme como una roca, dispuesto a protegerla de cualquier peligro. El jinete desmontó. Era un hombre mayor, con barba descuidada y botas polvorientas. Su rostro se tensó al verla, una mezcla de alivio y asombro. «Señorita Helena, Dios mío, es usted». Helena sintió cómo se le helaban los dedos, el pasado regresando con una fuerza abrumadora. «¿Quién eres?», preguntó. «Douglas, el guía de la caravana, sobreviví al ataque. La dimos por muerta. Su padre creyó que nunca más». Su voz se quebró. «Mi padre vive, sí, está en un fuerte, no muy lejos. Me envió con un grupo a buscar rastros. No creíamos hallarla. Con compañía». Su mirada se posó en Atsa, un juicio implícito en sus ojos. Helena dio un paso adelante, interponiéndose entre Douglas y Atsa. «Él me salvó la vida». Douglas no respondió. Solo bajó la mirada, incómodo. «Debe venir conmigo. El juez está enfermo. Lo único que repite desde hace semanas es su nombre. Si regresa ahora, aún podrá...» Helena lo interrumpió, su voz firme. «No puedo decidirlo ahora». Douglas la miró con extrañeza, como si no comprendiera qué era lo que debía pensarse, la idea de una elección personal ajena a su comprensión. «Él es un indio, señorita. No puede ofrecerle nada. Usted es una dama». «Una dama», susurró ella, casi para sí, el título sonando hueco en sus labios. Y entonces supo que ese título ya no le pertenecía ni lo quería. Se había despojado de él con cada día que pasaba en el bosque. «¿Puedo hablar con él a solas?», pidió a Atsa, buscando su aprobación. Él asintió sin resistencia, una muestra de confianza. Cuando se quedaron solos, Douglas bajó el tono de voz, su expresión grave. «Escuche, Helena, no sé qué ha vivido aquí, pero ha estado demasiado tiempo en esta tierra salvaje. No lo ve, pero ha dejado de ser quien era». Helena lo miró firme, clara. «Tal vez por eso he sobrevivido». Su respuesta fue un golpe contundente. Su padre cree que fue secuestrada, que este hombre la retuvo por la fuerza, y si eso es lo que él declara al ejército... Helena se tensó, la amenaza clara. «¿Qué dices? Si usted no habla, él será arrestado, juzgado. No hay defensa posible para un indio con una mujer blanca». El silencio se hizo más espeso que la niebla, cargado de la injusticia inminente. Helena sintió el corazón latirle en las sienes, una furia silenciosa. Volvió la vista hacia Atsa, que los observaba desde lejos sin moverse, su figura estoica, expectante. «Volveré con ustedes», dijo al fin, su voz clara y firme, su decisión tomada. «Pero si tocan a ese hombre, si lo acusan de algo que no hizo, juro que no callaré». Su amenaza era una promesa, una declaración de lealtad. Douglas no respondió, solo asintió incómodo, comprendiendo la seriedad de sus palabras, y entonces, sin esperar más, Helena caminó hacia Atsa, la decisión en cada paso. Se detuvo frente a él, no sabía qué decir. Las palabras insuficientes para expresar la complejidad de sus emociones. Lo miró a los ojos, esperando que él entendiera lo que ni siquiera ella sabía expresar, una despedida dolorosa. «Tengo que ir», murmuró. «Solo por un tiempo. Mi padre está muriendo». Atsa no la detuvo, comprendiendo la obligación que la ataba a su pasado. «¿Lo entiendes?», preguntó ella buscando su aprobación. «Sí, volveré», inquirió Helena, la esperanza y la incertidumbre en su voz. «No lo sé». Él no prometió nada. Ella tampoco. Solo se miraron. Y en esa mirada dejaron todo lo que no pudieron decir. Una despedida silenciosa cargada de un futuro incierto. Helena montó el caballo. Douglas la guió hacia el sendero, y cuando el bosque se cerró detrás de ellos, Atsa se quedó solo de nuevo. Pero algo en su forma de estar de pie decía que no esperaba un final, sino un regreso, una certeza que lo anclaba a la esperanza. El fuerte se alzaba en medio del desierto como una promesa vieja y oxidada, una fortaleza de madera, y
Humo, con soldados uniformados, caminando en círculos, mujeres de vestidos apagados y hombres que hablaban en voz baja, pero juzgaban en voz alta. Elena no había vuelto a ver nada de eso desde la última vez que vistió un corsé, una vida que ahora se sentía extraña y restrictiva. El aire allí pesaba distinto, no por el calor, sino por las miradas, los juicios tácitos que la envolvían. La recibieron con una mezcla de alivio y escándalo. Una mujer blanca, joven, viva, después de haber sido dada por muerta y con un indio. Esa última parte no la dijeron en voz alta, pero estaba en los ojos de todos, un reproche silencioso. Su padre, el juez Alcott, yacía en una cama de campaña, más hueso que voz, una sombra de lo que había sido. Cuando la vio entrar, su rostro se quebró, las lágrimas asomándose en sus ojos. Elena. Ella se acercó, lo tomó de la mano, sintió cómo temblaba su frágil cuerpo. «Estoy aquí, padre. ¿Qué te hizo ese salvaje?» La pregunta, llena de prejuicio, golpeó a Elena más que cualquier látigo, un dolor más profundo que el físico. «Me salvó, me protegió, me enseñó», respondió Elena, su voz firme, la verdad inquebrantable. El hombre quiso hablar, pero le falló el aliento. Su debilidad, una barrera para su prejuicio. Esa misma noche, la historia empezó a correr por el fuerte como pólvora, distorsionada y maliciosa, que Elena había sido raptada, que el indio la retuvo contra su voluntad, que la había corrompido, manchando su honor con calumnias. Ella lo oyó todo desde 1900 en su habitación, donde la habían instalado como si fuera de cristal, una prisionera de las apariencias. No se le permitía salir sola, no podía hablar con la prensa. Su voz, una vez más, no era suya, sino un eco silenciado por las convenciones sociales. Pero Atza no se quedaría en silencio. Lo capturaron al segundo día, se había acercado al fuerte para verla, su valentía impulsada por el amor. Lo detuvieron sin violencia, pero con desprecio, sus manos atadas, empujado y encerrado en una celda sin preguntarle nada, solo por lo que era, por el color de su piel, por el rostro de Elena, un juicio injusto basado en la ignorancia y el prejuicio. Ella se enteró de su captura por una criada que murmuró la noticia al dejarle la comida, la información filtrándose como un veneno. «¿Dónde está?», preguntó Elena, el pánico creciendo en su pecho. «En la celda del lado este, pero no puede verlo, señorita. El coronel ya ha dicho que será juzgado». La criada respondió con pesar. «¿Por qué?», inquirió Elena, la furia creciendo en su interior. Por secuestro, por atentado, por todo eso. Elena sintió un rugido en el pecho. No era miedo, era furia, una rabia ardiente que la impulsaba a luchar por él. El juicio fue al día siguiente, improvisado, rápido, un circo con uniforme, una farsa de justicia. Ella se presentó sin que nadie la llamara, su determinación inquebrantable. Entró en la sala con el rostro erguido, el cabello recogido con firmeza y una voz que hacía temblar, una autoridad que nadie esperaba. «Quiero hablar». El coronel, un hombre de cejas gruesas y mirada cansada, intentó callarla. «Señorita, aquí no se ha abierto una causa formal. Solo estamos juzgándolo». «Aunque lo nieguen, lo están juzgando», espetó Elena, su voz resonando en la sala. Todos la miraron, sorprendidos por su desafío. «Ese hombre», dijo Elena, señalando a Atza, que estaba esposado en una esquina, su rostro sereno a pesar de la humillación, «no me raptó, me encontró herida, abandonada por esta misma caravana que ahora lo acusa. Me curó, me alimentó, me enseñó a sobrevivir. Señorita Alcott, su estado emocional», dijo el coronel, intentando desestimar su testimonio. «Estoy más clara que nunca», gritó Elena, su voz llena de convicción. El silencio fue absoluto, tenso, una pausa en el circo de la justicia. Elena caminó hasta el centro de la sala, su figura esbelta pero poderosa. «Él me trató con más humanidad que muchos de ustedes.
Nunca me tocó sin permiso, nunca alzó la voz, nunca me dijo ¿qué debía hacer? Me miró como a un igual. Su voz era un torrente de verdad que desmantelaba las mentiras. «Ese hombre es un apache», espetó uno de los oficiales, intentando descalificar a Atsa por su origen. «Sí, y aún así es más hombre que muchos de los que están aquí». Un murmullo recorrió la sala, las palabras de Helena resonando en los corazones de algunos, la incomodidad en los de otros. El coronel intentó recomponer el orden, pero ya era tarde. Las palabras de Helena habían caído como en piedra en un lago quieto, creando ondas que no se podían retirar, que no se podían ignorar. Horas después, Atsa fue liberado, no porque creyeran en su inocencia, sino porque no sabían qué hacer con una mujer blanca que hablaba así, con tal vehemencia y verdad, porque era más fácil soltarlo que enfrentar lo que su testimonio revelaba sobre sus propios prejuicios y la injusticia de su sistema. Helena lo esperó fuera del fuerte, su corazón latiéndole con una mezcla de alivio y expectación. Él salió, con la cabeza alta, sin mirar a los lados, su dignidad intacta a pesar de la humillación. Cuando la vio, se detuvo, sus ojos encontrándose con los de ella, una conexión silenciosa que no necesitaba palabras. No dijo nada. Ella sí. «¿Aún quieres que corra río abajo si todo se rompe?», preguntó recordando su conversación anterior, la prueba de su compromiso. Atsa tardó en responder, sus ojos fijos en los de ella, una decisión profunda en su mirada. Luego dijo, su voz grave, «Ya no, ahora quiero que corras hacia mí». Helena se acercó, lo abrazó despacio con todo el tiempo del mundo, un abrazo que sellaba su elección, y en medio del polvo, del juicio, del mundo que no los entendía, se eligieron otra vez, y para siempre, una promesa silenciosa que trascendía todas las barreras. Durante los días siguientes, Helena y Atsa se mantuvieron cerca del límite de la montaña, en silencio, vigilando los caminos, desconfiando de los gestos amables y de los ojos que se posaban demasiado tiempo en ellos, sabiendo que la falsa calma podría romperse en cualquier momento. Sabían que habían ganado tiempo, no libertad, que el perdón del mundo blanco no venía sin condiciones, que la tregua era precaria. El padre de Helena murió a los pocos días. La noticia llegó al fuerte con la misma quietud que había marcado su despedida. No hubo palabras entre ellos al final, solo una mirada tenue, una caricia cansada en la mano de su hija, como si en su último aliento hubiera comprendido algo que toda su vida se negó a ver, una paz tardía que se posó en su rostro. En el entierro, Helena permaneció sola, apartada, una figura de luto en medio de la multitud indiferente. Su madre no había sobrevivido al ataque meses atrás, lo que la dejaba aún más aislada. Los conocidos la evitaban, las mujeres la miraban de reojo, algunos hombres murmuraban al pasar, llenos de prejuicios. «Pobre criatura, ¿qué le habrá hecho ese salvaje para tenerla así de confundida?», decían, ajenos a la verdad de su transformación. «Dicen que ella no quiere volver», y era cierto, Helena ya no pertenecía a ese mundo. Al amanecer del tercer día, Helena se vistió con ropa sencilla, la de la montaña, no la de la ciudad. Recogió unas pocas pertenencias que le eran esenciales y salió del fuerte sin despedirse, su partida un acto de liberación. Atsa la esperaba en el bosque, como le había prometido, una figura paciente y silenciosa entre los árboles. No hablaron al reencontrarse, solo caminaron, sus pasos una promesa mutua de un futuro compartido. Pero al cruzar el último sendero hacia la montaña, una patrulla los detuvo. «¿Va usted con él?», preguntó un joven teniente montado sobre un caballo pálido, su voz cargada de autoridad. «Sí», respondió Helena con voz firme, sin dudar, su decisión inquebrantable. «No lo recomiendo.
La vida allá afuera es dura y no hay regreso para quienes cruzan esa línea, advirtió el teniente, su voz una advertencia. Elena levantó el rostro altiva, sus ojos llenos de una determinación que lo desarmó. Nunca lo hubo para mí. Caminaron durante horas, atravesaron ríos, valles y zonas que solo Atsa conocía, el paisaje desolado pero hermoso. No hablaron mucho. Cada paso era una despedida de un mundo que ya no les pertenecía, pero también era un bautizo, el inicio de una nueva vida, una promesa de libertad. A media tarde se detuvieron en lo alto de una colina, el mismo lugar donde solían detenerse cuando todo comenzó, un punto de referencia en su viaje. Desde allí, podía verse el bosque extendiéndose como una promesa infinita y más allá, el humo lejano del fuerte, cada vez más tenue, desvaneciéndose en el horizonte, una señal de que dejaban atrás el pasado. ¿Estás lista?, preguntó él, su voz grave, una invitación a un nuevo comienzo. Lo estuve desde que abrí los ojos junto al río, respondió Elena, la verdad en sus palabras. Atsa la miró. Por primera vez en semanas, sus ojos estaban en calma, una paz que se reflejaba en su alma. Pero entonces apareció el humo denso, rápido, violento, elevándose desde el norte. Subían llamaradas rojas y furiosas, un mensaje inconfundible. Una cuadrilla de hombres armados había prendido fuego a la parte baja del valle, un castigo brutal, una advertencia cruel de que no podían escapar por completo del odio. «Quemaron los refugios», dijo Atsa, con voz tensa, su expresión sombría. «¿Por qué?», preguntó Elena, el dolor y la rabia en su voz. «Porque no aceptan que alguien como tú haya elegido a alguien como yo». Elena apretó los dientes, sintió rabia, dolor, pero no miedo, solo una determinación férrea. «Entonces, construyamos donde no puedan llegar». Él la miró como si no pudiera creer que esas palabras hubieran salido de ella, de la mujer delicada que había conocido. «¿Sabes lo que estás diciendo?». «Sí, y esta vez no pienso arrepentirme». Esa noche acamparon en lo alto de una roca plana, un altar natural rodeado de árboles centenarios que se alzaban majestuosos hacia el cielo. No había cabaña, no había paredes que los protegieran, solo el cielo infinito, el viento acariciando sus rostros y el calor del otro, una conexión elemental que los resguardaba. Elena extendió su manta junto a la de Atsa, se acostó sin ceremonia y lo miró, sus ojos llenos de una promesa silenciosa. «Aquí empezamos», él asintió, «aquí o en cualquier parte donde el mundo no nos niegue». Ella acercó su cuerpo al suyo, lo besó con lentitud, sin miedo, sin prisa, un beso que no era solo un acto de amor, sino de aceptación. Una promesa de un futuro forjado por sus propias manos. Y en ese primer beso no hubo urgencia, hubo aceptación, la de él por haber sido siempre el extranjero, el forastero, y la de ella por haber dejado atrás el título, la sangre y el apellido, las cadenas de su pasado. Y juntos, entre el fuego que ardía en la lejanía, un recordatorio de la hostilidad del mundo y el que nacía en su piel, un fuego de amor y pasión, decidieron que ya no necesitaban permiso de nadie, solo el uno al otro, la fuerza de su conexión, su única ley. Pasaron días, luego semanas, y el bosque los aceptó como uno más de sus secretos, susurrándoles historias en el viento. Lejos de los caminos trillados y del humo de la civilización, encontraron un claro amplio junto al río, un lugar escondido y sereno. Allí crecían sauces grandes con ramas que caían como cortinas verdes hasta tocar el agua, creando un santuario natural. Atsa lo eligió sin hablar, una intuición profunda guiándolo. Elena lo supo sin preguntar, una comprensión silenciosa que se había vuelto parte de su lenguaje. «Aquí será», dijo él una mañana, al ver cómo el sol se colaba entre las hojas, creando un juego de luces y sombras. Elena miró alrededor. No había muros,
No había techos y, sin embargo, era el lugar más seguro que había sentido en años, un refugio donde su alma podía descansar. Construyeron juntos, Atsa con su fuerza incansable, Elena con sus manos hábiles, una colaboración que forjaba no solo una casa, sino un hogar. Levantaron una choza con ramas gruesas, barro y piedra, recogieron pieles secas para hacer camas, tallaron cuencos para sus comidas, tejieron mantas para abrigarse día tras día, sin horario, sin plan, como si el amor tuviera forma en las cosas simples, en la creación conjunta de su mundo. ¿Extrañas algo de tu vida anterior?, le preguntó Atsa una tarde, mientras pesaban un tronco entre los dos, el esfuerzo compartido uniendo sus cuerpos. A veces, el olor del pan recién hecho. Los libros, respondió Elena, una nostalgia suave en su voz. Puedo enseñarte a hacer pan, dijo él, y yo puedo enseñarte a leer. Se miraron, sonrieron, la promesa de un futuro de aprendizaje y crecimiento mutuo en sus ojos. Entonces, no extraño nada, concluyó ella, la certeza en su voz. Los sauces, con sus ramas largas y danzantes, se convirtieron en testigos silenciosos de su rutina, de su vida simple y plena. Allí lavaban la ropa, cazaban peces en el río, se bañaban cuando el calor apretaba, la naturaleza su baño y su despensa. Elena solía cantar al atardecer mientras recogía leña, canciones suaves, casi como rezos, melodías que llenaban el aire con una paz profunda. Atsa la escuchaba en silencio siempre, sus ojos fijos en ella, absorbiendo cada nota, cada palabra. Una noche, él se acercó con algo envuelto cuidadosamente en una tela de lino. «Para ti», dijo, su voz grave. Elena lo abrió, sus manos temblorosas de expectación. Era una figura de madera tallada con manos pacientes. Una mujer sentada junto a un halcón, un símbolo de su conexión. No estaba terminada del todo, pero ya tenía rostro, el suyo, reconocido en la delicadeza de la talla. Ella la acarició como si fuera un corazón vivo, sintiendo la calidez de su arte. «Gracias». Atsa no dijo nada. Solo se sentó junto a ella, compartiendo el silencio y la belleza de la creación. «¿Tú crees en las señales?», preguntó Elena de pronto, una curiosidad metafísica surgiendo en ella. «¿Qué tipo de señales?», inquirió él, sus ojos. «Penetrantes. Las que no se ven pero se sienten», explicó ella. Él la miró, una conexión profunda en sus ojos. «Te sentí antes de encontrarte», confesó. «¿Dónde?», preguntó ella intrigada. «En los sueños. Había un río, sauces y una mujer de voz clara. No tenía rostro, pero me hablaba». Elena cerró los ojos, le creyó, no porque fuera una historia bonita, sino porque si algo habían aprendido juntos, era que la verdad no siempre necesita pruebas, que la intuición es una forma de conocimiento más profunda que la razón. Una mañana, Elena vomitó. No fue grave, solo inesperado, una ligera perturbación en su rutina. Atsa la miró en silencio. Le tocó la frente, su tacto suave y preocupado. No había fiebre. «¿Comiste algo raro?», preguntó él. Ella negó. «Lo mismo que tú». Días después volvió a suceder, luego el mareo, un sueño profundo que la invadía sin aviso, el pecho sensible al tacto. Elena lo supo antes de decirlo, una intuición femenina que resonaba en su ser. «Voy a ser madre». Atsa se quedó inmóvil, no por sorpresa, sino por la profundidad del instante, la inmensidad de la noticia. Se acercó, la tocó con las dos manos despacio, con reverencia, como si su vientre fuera un campo sagrado, una tierra fértil donde la vida comenzaba a brotar. «Nuestro hijo crecerá con los árboles», susurró, su voz cargada de emoción, «y con historias, y sin miedo». Elena sintió que el corazón se le llenaba de algo nuevo. No era solo amor, era paz, raíz, una conexión profunda con la tierra y la vida. Esa noche durmieron abrazados bajo los sauces, sobre pieles secas, con el sonido del río como canción de cuna.
la melodía de la naturaleza acompañando su sueño. La luna entraba a pedazos por entre las hojas, iluminando su humilde refugio. No necesitaban más, ni muros que los protegieran del mundo, ni bendiciones de la sociedad, ni permiso de nadie, solo su cabaña de tierra y madera y un niño que ya latía bajo la piel de Elena, una promesa tejida en silencio, un futuro que construían con sus propias manos. Pasaron los meses como el agua del río, constantes, sin apuro, marcando el ritmo de su espera. La cabaña se volvió casa, el claro, aldea, y el bosque, hogar, un lugar donde la vida florecía en su forma más pura. Elena ya no recordaba qué día de la semana era. El tiempo se medía de otra manera, por el crecimiento de su vientre y la fuerza nueva que sentía en el pecho, una fuerza tranquila, de raíz profunda. Atsa tallaba madera cada tarde. Sus manos rústicas, endurecidas por el trabajo, producían objetos con alma, cucharas, figuras de animales, cestos tejidos con esmero, juguetes que aún no tenían dueño, pero que esperaban la llegada de un nuevo ser. Cuando Elena le preguntaba por qué hacía tantos, él respondía con una sonrisa enigmática. Algún día vendrán niños al claro y querrán historias, tuyas, mías, tuyas, del viento. Elena reía, y luego, como si fuera lo más natural del mundo, le enseñaba palabras escritas, letras sencillas, que él copiaba con paciencia, sin vergüenza. Río, decía ella con una tilde, como si el agua misma hablara a través de su voz. Atsa sonreía apenas, guardaba esas palabras como quien junta semillas en secreto, tesoros de un nuevo conocimiento. El niño nació una mañana de niebla espesa, sin gritos de dolor, sin médicos que intervinieran, solo con respiración compartida, manos firmes que la guiaban y el instinto profundo de los cuerpos que ya se conocen. Una sinfonía de vida. Elena lo trajo al mundo con los pies firmes en la tierra, conectada con la esencia de la vida, y la frente empapada de sudor, el esfuerzo de su amor. Atsa lo recibió, lo limpió con cuidado, lo sostuvo con los ojos húmedos de emoción y la voz baja, susurrando palabras de bienvenida. «Es fuerte», dijo. «Hermoso», respondió ella, sus ojos llenos de amor. Lo llamaron Kai, que significa sauce en la lengua de Atsa, porque nació bajo sus ramas, en el mismo sitio donde Elena lo sintió moverse por primera vez, un nombre que lo conectaba con la naturaleza y con la historia de sus padres. Los años pasaron, el tiempo fluyendo como el río. Kai creció entre animales, canciones y lenguas mezcladas, un niño libre y conectado con dos mundos. Sabía decir mamá en español, padre en la lengua de su padre y agua en ambas, un puente viviente entre sus culturas. Elena le leía cuentos cada noche, sentada sobre una manta junto al fuego, las historias transportándolos a otros mundos. Atsa le contaba mitos antiguos bajo las estrellas, con gestos y palabras que venían de más atrás que cualquier libro, leyendas de su gente que resonaban con la grandeza de la naturaleza. «¿Dónde vivimos?», preguntó Kai una noche, con la curiosidad de un niño. «Aquí», respondió Elena, señalando a su alrededor. «¿Y cómo se llama este lugar?». Ella miró a Atsa, él miró el cielo, una comprensión tácita entre ellos. «No tiene nombre», dijo, «porque lo que es solo nuestro no necesita uno». A veces llegaban viajeros, heridos o perdidos, buscando ayuda. Pedían agua, comida, dirección. Siempre se iban con más de lo que pedían, con historias de generosidad y bondad. Algunos volvían, otros no, pero todos, sin excepción, hablaban luego de la mujer blanca de voz firme y del apache de ojos suaves, y decían que en lo más profundo del bosque, donde el camino desaparece y el río habla bajito, hay una cabaña donde vive el amor, no el de los cuentos ni el de las leyes, sino el que se construye con barro, paciencia y elección, un amor verdadero y sin ataduras. Una,
Tarde, mientras Kai dormía la siesta, su respiración suave en la quietud de la cabaña, Elena se sentó junto a Atsa bajo su sauce favorito, las ramas danzando suavemente con la brisa. El sol atravesaba las ramas como si el cielo tejiera con luz, creando un mosaico de sombras y resplandores en el suelo. ¿Eres feliz?, le preguntó ella, su voz suave, una pregunta profunda que resonaba en el silencio. No tengo otra vida con la que comparar, respondió él, la verdad en sus palabras. Yo sí, susurró Elena, su voz llena de emoción, y nunca había sentido esto,